La gasolinera fue despedida por ayudar a un hombre en un coche barato. Todos se rieron hasta que él regresó. La historia de María Hernández comienza en un pequeño pueblo en las afueras de la Ciudad de México, donde las calles de tierra y las casas de ladrillo sin revocar reflejaban la dureza de una vida marcada por la pobreza. María, una niña de ojos grandes y tristes, vivió sus primeros años junto a su madre, Isabel, una mujer de corazón bondadoso, pero que luchaba diariamente para proveer lo mínimo para su hija. Isabel era todo para María. La mujer, a pesar de todas las dificultades, siempre encontraba una manera de sonreír y transmitir cariño a su hija. Sin embargo, la felicidad que quedaba en esa pequeña familia fue abruptamente arrancada cuando Isabel enfermó gravemente. La neumonía llegó sin avisar y, en pocas semanas, se llevó la vida de la única persona que había dado a María un poco de esperanza y amor. María, a los 5 años, observó impotente el último suspiro de su madre, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Ahora estaba sola en el mundo, entregada al cuidado de su padrastro, Armando, un hombre amargado, entregado al vicio del alcohol y a sus propios demonios. Desde el funeral, la casa que antes albergaba pequeños momentos de alegría se transformó en un lugar de terror y desesperación. Las noches eran largas y llenas de miedo. Armando, casi siempre borracho, descargaba su frustración y rabia en María, con gritos, insultos y ocasionalmente con violencia física. La niña, frágil y vulnerable, pasaba sus días en silencio, tratando de escapar del mundo cruel que la rodeaba, encontrando refugio solo en los recuerdos de su madre. El tiempo pasaba lentamente para María, quien aprendió a vivir con el miedo constante y la soledad que la acompañaba. La vida parecía ser un camino sin fin de dolor, hasta que un día algo cambió. Los vecinos, que desde hacía tiempo observaban la situación con preocupación, decidieron actuar. Las marcas de violencia en el cuerpo de la niña y su mirada vacía los convencieron de que era hora de intervenir. Un día, después de otra noche de tormento, María fue despertada por el sonido de voces desconocidas. Cuando abrió los ojos, vio a 2 mujeres y un hombre, todos vestidos con uniformes, conversando con Armando en la puerta de la casa. El padrastro, visiblemente contrariado, intentaba despacharlos, pero los profesionales de los servicios sociales eran firmes en su misión. Sin demora, tomaron a la pequeña María y, en medio de protestas inútiles de Armando, la llevaron lejos de ese infierno. En el coche, camino al orfanato, María miraba por la ventana mientras el pueblo quedaba atrás. El corazón apretado por el dolor de la separación de su madre y por la incertidumbre de lo que vendría después. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo sintió una pequeña chispa de esperanza. Tal vez, en el orfanato, encontraría un lugar donde pudiera ser amada y protegida. En el orfanato, María fue recibida por una monja amable, Madre Teresa, quien, al verla tan frágil, la envolvió en un abrazo cálido. «Aquí estarás segura, mi querida», dijo la monja, con una sonrisa reconfortante. Aunque el dolor y el miedo aún estaban presentes en el corazón de la niña, algo en la mirada de esa mujer hacía que María creyera que su vida podría, finalmente, tomar un nuevo rumbo. Mientras María exploraba el nuevo y desconocido entorno, una sensación extraña la envolvía. La vida en el orfanato prometía ser mejor que el infierno que había dejado atrás, pero algo dentro de ella aún temía el futuro. ¿Sería ese lugar realmente el comienzo de una nueva vida o solo una pausa temporal antes de nuevas pruebas? Poco sabía María que este sería solo el comienzo de una travesía marcada por desafíos y revelaciones que transformarían su vida para siempre. El orfanato, con sus paredes austeras y pasillos silenciosos, escondía secretos que María estaba a punto de descubrir, y esos secretos serían la llave de su destino. El orfanato, con sus antiguas paredes y jardines bien cuidados, se convirtió en un refugio inesperado para María. Los primeros días fueron difíciles, aún marcada por las cicatrices del pasado y la añoranza de su madre. Sin embargo, poco a poco, las sombras que asolaban su corazón comenzaron a disiparse, reemplazadas por una nueva realidad llena de calor humano y comprensión. Madre Teresa, la monja que la acogió, fue la primera en notar la fragilidad y el miedo en los ojos de María. Con paciencia y cariño, se convirtió en la figura materna que la niña tanto necesitaba. «Aquí estás en casa», decía la monja mientras acariciaba el cabello de María, infundiéndole una sensación de seguridad que jamás había experimentado.
Los cuidadores del orfanato, atentos y dedicados, rápidamente percibieron el potencial de María. La niña, que inicialmente era reservada y tímida, comenzó a abrirse, revelando una inteligencia aguda y una sed de conocimiento que sorprendió a todos. Con el tiempo, Simon, los libros se convirtieron en sus mejores amigos, transportándola a mundos distantes y permitiéndole soñar con un futuro diferente del que había conocido. En el orfanato, María también encontró algo aún más precioso: amistades verdaderas. Niños de varias edades, cada uno con su propia historia de pérdida y dolor, se unieron a ella, formando una nueva familia, una familia no de sangre, sino de corazón. Entre ellos, destacaba una niña de sonrisa fácil y ojos brillantes llamada Valentina, que pronto se convirtió en su mejor amiga. Las dos eran inseparables, compartiendo sueños, secretos y momentos de alegría. «Shh, vamos a ser hermanas para siempre, María», decía Valentina, sujetando la mano de su amiga mientras observaban las estrellas por la ventana del dormitorio. «Nadie nunca más nos va a separar». A medida que pasaban los años, María no solo se destacaba en los estudios, sino también en las actividades del orfanato. Su fuerza interior, antes oculta, comenzó a brillar, convirtiéndola en un ejemplo para los demás niños. Ayudaba a los más pequeños, participaba activamente en las tareas diarias y se convirtió en una presencia constante y confiable para todos a su alrededor. La resiliencia que desarrolló, forjada en las adversidades de la infancia, la transformó en una joven determinada y compasiva. Madre Teresa y los otros cuidadores veían en María un futuro prometedor. Por eso, cuando alcanzó la mayoría de edad, no dudaron en apoyarla en la transición a la vida adulta. El orfanato, en colaboración con un fondo de asistencia a huérfanos, le proporcionó una pequeña casa, modesta pero acogedora, donde podría comenzar su camino hacia la independencia. El día en que María dejó el orfanato estuvo lleno de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía emocionada con la perspectiva de comenzar una nueva vida. Por otro, la separación de Valentina y de los otros niños le causaba un nudo en el corazón. Sin embargo, con su habitual determinación, María enfrentó el futuro con valentía. Cuando llegó a la nueva casa, una pequeña casita de paredes blancas y un jardín con flores recién plantadas, sintió una oleada de gratitud y emoción. La casa no era solo un techo sobre su cabeza, era un símbolo de todo lo que había superado y de todo lo que aún estaba por venir. María sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentarlo, armada con la fuerza que había cultivado a lo largo de los años. Mientras desempacaba sus maletas, María encontró un pequeño cuaderno, un regalo de despedida de Valentina, con una nota escrita en la primera página: «Para que nunca olvides de dónde vienes y para que siempre tengas el valor de seguir adelante». Las palabras de su amiga resonaron profundamente en su corazón y decidió que usaría el cuaderno para registrar sus experiencias, sus sueños y sus logros. Esa noche, acostada en su nueva cama, María miró al techo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en paz, con la sensación de que, finalmente, el destino estaba a su favor. Sin embargo, mientras la luna iluminaba suavemente la habitación, una ligera inquietud surgió en su pecho. ¿Qué le deparaba el futuro? ¿Qué desafíos aún la esperarían? María no tenía idea de que su nuevo comienzo estaba a punto de abrir puertas a encuentros inesperados, secretos del pasado y desafíos que pondrían a prueba su fortaleza como nunca antes. La pequeña casa que ahora llamaba hogar sería el escenario de eventos que transformarían su vida de maneras que jamás podría haber imaginado. El amanecer en la pequeña casa de María traía consigo una mezcla de esperanza e incertidumbre. Los primeros días en su nuevo hogar estuvieron marcados por una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Pero pronto, la realidad comenzó a llamar a la puerta. Con los ahorros del orfanato agotándose, María sabía que necesitaba encontrar un empleo para mantenerse. La gran ciudad, con sus avenidas bulliciosas y rostros desconocidos, era un mundo aterrador y al mismo tiempo lleno de posibilidades. María comenzó su búsqueda de empleo con la misma determinación que la había guiado durante toda su vida. De tienda en tienda, de oficina en oficina, entregaba su currículum, siempre con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Sin embargo, la respuesta siempre era la misma: «Lo siento, pero ya hemos llenado la vacante», o «estamos buscando a alguien con más experiencia».
Los rechazos, uno tras otro, empezaron a pesar en su corazón, pero ella se negaba a rendirse. «Ya he pasado por cosas mucho peores», pensaba, mientras limpiaba las lágrimas que se empeñaban en caer tras otro. No. Después de semanas de búsqueda incansable, la oportunidad finalmente apareció. En una tarde calurosa y sofocante, María entró en una pequeña gasolinera en las afueras de la ciudad, donde un cartel en la ventana anunciaba una vacante. El lugar era sencillo, con bombas de gasolina antiguas y una tienda de conveniencia modesta. María fue recibida por Alonso Reyes, el propietario, un hombre de mediana edad con una sonrisa que parecía amigable, pero que pronto revelaría sus verdaderas intenciones. «Necesitamos a alguien que ayude en la caja y en la limpieza», dijo Alonso, mientras observaba a María de arriba a abajo con una mirada que la hizo estremecer. A pesar de la incomodidad, aceptó la oferta. Necesitaba el empleo y en ese momento no había espacio para rechazar. Los primeros días en la gasolinera fueron difíciles. Alonso, que al principio se mostraba servicial, pronto comenzó a comportarse de manera inquietante. Sus miradas prolongadas y comentarios insinuantes hacían que María se sintiera cada vez más incómoda. Cuando intentaba evitar su presencia, él siempre encontraba la manera de estar cerca, tocándole el hombro o inclinándose demasiado sobre ella mientras trabajaba en la caja. Además que sus compañeras de trabajo, Laura y Estela, dos mujeres mayores que llevaban años trabajando en la gasolinera, no facilitaron su adaptación. Desde el primer día fueron frías y hostiles, tratando a María con desprecio y desdén. Cada vez que María intentaba iniciar una conversación, recibía respuestas cortas y secas, cuando no era completamente ignorada. Una noche, mientras terminaba su limpieza, María escuchó susurros provenientes del almacén. Curiosa, se acercó a la puerta entreabierta y espió dentro. Laura y Estela estaban contando dinero y discutiendo en voz baja sobre el próximo cargamento. María se quedó inmóvil, tratando de entender de qué se trataba, hasta que Estela, al percatarse de su presencia, cerró la puerta de golpe, poniendo fin abruptamente a la conversación. Al día siguiente, Laura la confrontó. «No te metas donde no te llaman, novata. Si sabes lo que te conviene, harás tu trabajo y mantendrás la boca cerrada». María, sorprendida y asustada, simplemente asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Ahora, además de lidiar con Alonso, tenía que preocuparse por sus compañeras que claramente estaban involucradas en algo ilícito. Los días se convirtieron en una carga pesada para María. Trabajar en la gasolinera no solo era agotador físicamente, sino también emocionalmente desgastante. La sensación de estar constantemente vigilada, los avances cada vez más atrevidos de Alonso y el comportamiento hostil de Laura y Estela creaban un ambiente asfixiante. Sin embargo, María se aferraba a la esperanza, recordando las palabras de Madre Teresa y la promesa que se había hecho a sí misma de no rendirse jamás. En una noche particularmente larga, mientras cerraba la caja y se preparaba para irse, Alonso la llamó a su oficina. «Necesito hablar contigo, María». «No te llevará mucho tiempo», dijo con esa sonrisa que ella había aprendido a temer. Con el corazón acelerado, entró en la sala donde la atmósfera parecía aún más pesada de lo normal. «Eres una buena chica, María, muy trabajadora», comenzó Alonso, levantándose de su silla y acercándose lentamente. «Pero hay ciertas expectativas que vienen con el trabajo». Luego la acorraló. Su proximidad la hizo retroceder hasta sentir la pared fría en su espalda. María, sintiendo crecer el pánico, se dio cuenta de que estaba sola y vulnerable. Mientras el tiempo parecía detenerse, María sintió el impulso de huir. Pero sabía que, si cedía ahora, su vida podría volver a desmoronarse. Necesitaba encontrar una salida, pero ¿cómo? Su mente giraba en busca de una solución, mientras la presencia amenazante de Alonso se cerraba a su alrededor, como una sombra de la que no podía escapar. María sabía que no podía continuar así, pero ¿a dónde podría ir? Y más importante, ¿cómo enfrentaría los desafíos que apenas comenzaban a revelarse? Los días en la gasolinera se convirtieron en una batalla constante para María. Alonso continuaba con sus avances, cada vez más insistentes, mientras que Laura y Estela, frustradas con la resistencia de María a involucrarse en el esquema de desvío de combustible, se volvieron aún más crueles. La joven se sentía rodeada de enemigos, y el trabajo, que inicialmente parecía una oportunidad para comenzar de nuevo, se había convertido en una pesadilla.
Laura y Estela, al darse cuenta de que María no cedería fácilmente, cambiaron de táctica. ¿Crees que eres mejor que nosotras?, se burló Laura una mañana, mientras María limpiaba las bombas de gasolina. No pasará mucho tiempo antes de que Alonso pierda la paciencia contigo. Y cuando eso suceda, no te quedará más que arrepentimiento. Estela, a su lado, se rió con desdén, pero María, con los dientes apretados, continuó su trabajo, ignorando las provocaciones. Sin embargo, las provocaciones eran el menor de sus problemas. En más de una ocasión, Laura y Estela trataron de manipularla para que participara en el desvío de combustible, ofreciéndole dinero fácil. «Nadie se va a dar cuenta, María», susurraba Estela con un tono seductor, mientras deslizaba un billete de 100 pesos por el mostrador en dirección a la joven. «Solo tienes que hacer lo que te decimos y tu vida será mucho más fácil». María miró el billete, sintiendo el peso de la tentación. El dinero era más de lo que ganaría en una semana de trabajo arduo, y con él podría finalmente comprar ropa nueva o incluso algunas mejoras para su pequeña casa. Pero algo dentro de ella se resistió. Recordó las enseñanzas de la Madre Teresa sobre la importancia de la honestidad y cómo su madre, a pesar de las dificultades, siempre había luchado por ser una mujer íntegra. «Yo no quiero esto», dijo María, empujando el billete de vuelta hacia Estela. «Prefiero seguir haciendo mi trabajo con honestidad». Estela, sorprendida e irritada, retiró el billete con un movimiento brusco. «Estás cavando tu propia tumba, niña», amenazó. A partir de ese momento, sus compañeras de trabajo empezaron a aislarla aún más, ignorándola por completo o, cuando la necesidad de comunicarse era inevitable, usando un tono grosero y cortante. La soledad en el ambiente de trabajo se volvió casi insoportable. Fue durante una de esas noches solitarias y difíciles, cuando María estaba cerrando la estación, que escuchó un sonido débil cerca de los cubos de basura. Curiosa y buscando una distracción, se acercó y encontró un pequeño gatito de pelaje gris, flaco y sucio, maullando de hambre. El corazón de María se encogió al ver al pequeño animal. «¡Hola, pequeñito!», murmuró extendiendo la mano con cuidado. El gatito, aparentemente hambriento y exhausto, se acercó a ella con cautela. María lo tomó suavemente en sus brazos, sintiendo el pequeño cuerpo temblar de frío y miedo. «Debes de tener mucha hambre», dijo mientras acariciaba al felino. Decidida a no dejarlo allí para morir, María lo llevó a casa esa noche, alimentándolo con leche tibia y un trozo de pan remojado, la única comida que tenía a su disposición. Ella nombró al gatito Tomás y desde esa noche, él se convirtió en su compañía constante. Tomás, con su maullido suave y mirada afectuosa, trajo un nuevo rayo de luz a la vida de María. En los días en que el trabajo se volvía insoportable, encontraba consuelo al saber que Tomás la esperaba en casa, listo para recibirla con un ronroneo acogedor. Cada vez que llegaba a casa después de un día agotador, Tomás corría hacia ella, subiendo por sus piernas y pidiendo cariño. «Eres lo único bueno que me ha pasado en este lugar», decía María, mientras lo acariciaba, sintiendo una calma que no había experimentado en mucho tiempo. El pequeño felino se convirtió en más que una mascota. Era un amigo, un refugio en medio del caos que la rodeaba. Cuidar de Tomás le daba a María una razón para seguir luchando, incluso cuando todo parecía perdido. Él era su fuente de alegría y el recordatorio constante de que, a pesar de las dificultades, aún había bondad e inocencia en el mundo. Pero María sabía que su situación en la estación de gasolina no podía continuar así para siempre. La honestidad que mantenía con tanto fervor se estaba convirtiendo en un peso peligroso, en un ambiente dominado por la corrupción y la malicia. Lo que aún no sabía era que el destino estaba a punto de traer nuevos desafíos que pondrían a prueba su fuerza y su integridad aún más profundamente. Y mientras acariciaba a Tomás, María sentía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que podría cambiar su vida para siempre. El ambiente en la estación de gasolina se volvía más tenso con cada día que pasaba. Alonso, irritado por la caída de las ganancias, descargaba su frustración en los empleados, principalmente en María, que seguía siendo su blanco preferido de acoso y desdén. Las agresiones de Alonso se volvían más agresivas, mientras Laura y Estela, conscientes de la situación, observaban con miradas maliciosas, esperando el momento en que María finalmente cediera. En un día particularmente caluroso y sofocante, cuando la estación estaba casi vacía,
Un viejo Chevrolet azul, desgastado por el tiempo, entró en el patio. Un señor de edad avanzada, con el rostro marcado por profundas arrugas y manos temblorosas, bajó del coche con dificultad. Se acercó a la caja donde Laura y Estela estaban conversando y pidió humildemente llenar el tanque. «Y señora», dijo con voz cansada, «olvidé mi cartera en casa, pero necesito gasolina para regresar. ¿Podría ayudarme? Prometo que volveré para pagar». Laura y Estela se miraron entre sí con una sonrisa cruel. «¿Piensas que estamos aquí para dar limosnas, abuelo?», se burló Laura, cruzando los brazos. «Esto es un negocio, no una caridad». Estela, riendo, añadió: «Tal vez deberías pensar en quedarte en casa, en lugar de andar conduciendo por ahí sin dinero». El anciano, visiblemente avergonzado, bajó la cabeza. Estaba a punto de darse la vuelta y marcharse cuando María, que había escuchado toda la conversación mientras limpiaba las bombas de gasolina, se acercó. Algo en su corazón no la dejaba ignorar el sufrimiento de ese hombre. Sabía lo que era sentirse desamparada y sin nadie a quien acudir. «Espere, señor», dijo con suavidad, colocando la mano en el hombro del anciano. «Voy a llenar su tanque». El hombre la miró con ojos llorosos, sorprendido por la bondad inesperada. «Pero no tengo cómo pagar ahora», respondió él vacilante. «No se preocupe por eso», respondió María con una sonrisa amable. «Es por mi cuenta». Entonces sacó una pequeña cantidad de su bolsillo, lo suficiente para cubrir el costo del combustible, y fue hasta la bomba para atender al señor. Mientras llenaba el tanque del Chevrolet, María sentía una mezcla de satisfacción y tranquilidad. Sabía que estaba haciendo lo correcto, incluso si eso significaba sacrificar parte de su ya pequeño salario. Laura y Estela, que observaban desde lejos, se rieron con desprecio, cuchicheando entre sí sobre las tonterías de María. Sin embargo, esa pequeña chispa de bondad no pasó desapercibida para Alonso. Él observó la escena desde su oficina, la mirada endurecida por la furia que crecía con cada momento. Tan pronto como el tanque estuvo lleno y el anciano se fue, Alonso salió de la oficina con pasos pesados, dirigiéndose directamente a María. «¡María!», gritó, su voz resonando por el patio vacío. Ella se dio la vuelta, sintiendo el corazón acelerarse al ver la expresión furiosa en el rostro del jefe. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Dando gasolina gratis?» «Esto no es un lugar de caridad». María, tratando de mantener la calma, respondió: «Él necesitaba ayuda, Alonso». No podía dejarlo sin combustible, sabiendo que podría no llegar a casa. «No estoy interesado en los problemas de los demás», replicó Alonso, acercándose a ella, su voz goteando veneno. «Violaste las reglas. Y, peor aún, usaste el dinero de la estación para eso». «Usé mi propio dinero», dijo María, tratando de defenderse, pero Alonso no estaba dispuesto a escuchar. La interrumpió bruscamente. «¡Eso no importa! ¿Crees que puedes hacer lo que quieras aquí? ¿Que esto es algún tipo de refugio para los desafortunados?» Alonso respiró hondo, sus ojos brillando con ira contenida. «Estás despedida, María. Toma tus cosas y vete de inmediato». Las palabras cayeron sobre ella como un martillazo. Aunque ya esperaba algo malo, el despido la tomó por sorpresa. «Alonso, por favor», trató de argumentar, pero él ya se había dado la vuelta, ignorando por completo sus palabras. María, sintiendo el peso de la desesperación, volvió al interior del puesto para recoger sus pocas pertenencias. Sus manos temblaban mientras guardaba sus cosas en una pequeña bolsa. Las lágrimas amenazaban con caer, pero se obligó a mantener la cabeza en alto. Sabía que si mostraba debilidad, Laura y Estela la considerarían derrotada, y eso no lo permitiría. Al salir del puesto por última vez, con Tomás en su mente como el único rayo de sol en su vida, María se sentía perdida, pero también extrañamente en paz. A pesar de todo, había hecho lo correcto. Aunque ahora estaba sin trabajo, sabía que no había traicionado sus principios. Pero la duda persistía. ¿Cómo sobreviviría sin ingresos, sola en un mundo que parecía siempre conspirar en su contra? Mientras se alejaba del puesto de gasolina, el sol comenzaba a ponerse, lanzando una luz dorada sobre las calles desiertas. María caminaba sin rumbo fijo, su corazón pesado de incertidumbre, pero con una semilla de esperanza que permanecía viva. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a continuar, un paso a la vez. En el fondo, María sentía que su vida estaba a punto de cambiar de manera inesperada y que,
A pesar de la oscuridad que la rodeaba, había una luz esperándola, lista para guiarla en su camino. Lo que no sabía era que ese acto de bondad, aparentemente pequeño e insignificante, sería el catalizador de eventos que cambiarían su vida para siempre. María estaba de espaldas al mundo, empacando sus pocas pertenencias con manos temblorosas y el corazón pesado, cuando el sonido de un motor familiar la hizo detenerse. Se dio la vuelta y, para su sorpresa, vio al viejo Chevrolet azul regresar al puesto de gasolina. Esta vez, sin embargo, no era el anciano quien conducía, sino un joven elegante, vestido con un traje impecable. El anciano, sentado en el asiento del copiloto, parecía más relajado que la última vez, ahora con una sonrisa tranquila en el rostro. Ambos bajaron del coche y el anciano, con pasos más firmes esta vez, caminó hacia María. «Jovencita», comenzó él, su voz llena de gratitud, «soy don Ignacio Morales, y este es mi hijo, Emiliano. Acaba de llegar de Guadalajara, pero ya supo lo que hiciste por mí hoy». María, confundida y aún emocionalmente afectada por los eventos recientes, solo pudo asentir. No tenía idea de lo que estaba por venir, pero algo en la mirada de don Ignacio le decía que su bondad no había sido en vano. Emiliano, alto y de aspecto decidido, miró a María con una mezcla de respeto y curiosidad. «Mi padre me contó sobre tu generosidad. Insistió en que viniera aquí de inmediato». Don Ignacio continuó: «Estoy a cargo de la compra de este puesto de gasolina. Nuestro nombre, Morales, es conocido en toda la región. Tenemos una red de estaciones y esta será la más nueva integrante». La revelación dejó a María atónita. Alonso, que había salido de la oficina al ver regresar el Chevrolet, también quedó paralizado al escuchar esas palabras. Su rostro perdió el color mientras el miedo comenzaba a infiltrarse. Había subestimado a la joven que ahora estaba frente a él, y peor aún, nunca podría haber imaginado que el anciano al que había despreciado era tan poderoso. Emiliano, sin perder tiempo, se volvió hacia Alonso, su mirada dura e inflexible. «Eres Alonso Reyes, ¿correcto?», preguntó con voz firme, que no dejaba espacio para mentiras. Alonso, intentando mantener la compostura, solo asintió, pero antes de que pudiera decir algo, Emiliano continuó: «Estás despedido, Alonso. A partir de ahora, este puesto pertenece a la familia Morales y no tenemos espacio para personas como tú». La sentencia cayó como una bomba, dejando a Alonso sin palabras. Abrió la boca para protestar, pero la expresión de Emiliano dejaba claro que nada de lo que dijera cambiaría lo que estaba decidido. Sin otra opción, Alonso se dio la vuelta y entró a la oficina para recoger sus cosas, mientras María lo observaba con una mezcla de alivio e incredulidad. Don Ignacio entonces se acercó a María y, con una sonrisa paternal, dijo: «Jovencita, tu acto de bondad no pasó desapercibido. No es común encontrar personas como tú, que ponen el bienestar de los demás por encima de sí mismas, especialmente en tiempos difíciles como estos». María sintió una lágrima correr por su mejilla, pero esta vez era de alivio. «Solo hice lo que creí que era correcto, señor», respondió ella con la voz entrecortada. Emiliano entonces dio un paso adelante. «Ay, por eso, quiero hacerte una propuesta, María. Estamos expandiendo nuestra red de estaciones de gasolina y necesitamos personas de confianza que sepan el valor de la honestidad y el trabajo duro. Me gustaría ofrecerte el puesto de gerente de nuestra red de estaciones». Las palabras de Emiliano parecieron irreales para María. Parpadeó tratando de entender lo que acababa de escuchar. «¿Yo... gerente?», preguntó casi sin poder creerlo. «Así», respondió Emiliano, sonriendo. «Has demostrado que tienes integridad, algo raro y valioso. Con la capacitación adecuada, puedes liderar a nuestro equipo y ayudar a garantizar que nuestros valores se reflejen en cada estación». María sintió que su corazón latía descontrolado. La oportunidad que se le ofrecía era mucho más de lo que jamás había soñado. En un instante, la marea de su vida había cambiado drásticamente. Donde antes había desesperación e incertidumbre, ahora había esperanza y posibilidad. Miró a don Ignacio, quien la observaba con una sonrisa alentadora, y luego a Emiliano, que esperaba pacientemente su respuesta. «Acepto», dijo María, finalmente, sintiendo una oleada de emociones inundarla. «Acepto con todo mi corazón». Don Ignacio la abrazó suavemente, como un padre lo haría con su hija, mientras Emiliano asentía, satisfecho con su decisión.
Bienvenida a la familia Morales, María. Tienes un futuro brillante por delante y haremos todo lo posible para que tengas el apoyo que mereces. Mientras Alonso salía furtivamente del puesto por última vez, María sintió que, finalmente, su vida había tomado un rumbo inesperado y maravilloso. Tomás, su fiel compañero, estaría esperando en casa y ahora tenía buenas noticias para compartir. Sin embargo, aunque este nuevo capítulo traía promesas de éxito, María sabía que aún habría desafíos por delante. Pero, con el apoyo de los Morales y la fortaleza que había cultivado a lo largo de su vida, estaba lista para enfrentar lo que viniera. El destino, que tantas veces había sido cruel, ahora parecía sonreírle, y María estaba decidida a aprovechar esta nueva oportunidad. Los primeros días como gerente marcaron una gran transformación en la vida de María. La gasolinera, que antes era un lugar de dolor y desesperación, ahora representaba una oportunidad de redención y crecimiento. Con la salida de Alonso, el ambiente de trabajo cambió radicalmente. La tensión que antes flotaba en el aire se disipó, reemplazada por una atmósfera de colaboración y respeto. María, decidida a hacer valer la confianza que don Ignacio y Emiliano depositaron en ella, comenzó a implementar una serie de cambios en la gasolinera. La primera medida fue organizar una reunión con todo el equipo, incluyendo a Laura y Estela. «Quiero que todos sepan que este es un nuevo comienzo», dijo María, con una firmeza que ni ella misma sabía que poseía. «Aquí trabajaremos con honestidad, respeto y, sobre todo, en equipo». Laura y Estela, que en el pasado habían sido sus mayores enemigas, observaron a María con una mezcla de curiosidad y admiración. La joven que antes parecía tan vulnerable ahora dirigía al equipo con una seguridad que era imposible de ignorar. María, consciente del pasado hostil, decidió darles una nueva oportunidad, delegando responsabilidades que demostraban su confianza en el cambio de ellas. Poco a poco, Laura y Estela comenzaron a respetar y hasta admirar a María por su liderazgo justo y compasivo. Con el equipo motivado, María se centró en mejorar las operaciones de la gasolinera. Revisó los procedimientos de seguridad, implementó nuevos sistemas de control de inventario e inició un programa de capacitación para todos los empleados, asegurando que todos estuvieran alineados con los valores de la familia Morales. Su dedicación pronto comenzó a dar frutos. La gasolinera era más eficiente y atraía cada vez más clientes, muchos de los cuales recordaban el incidente con don Ignacio y venían especialmente para agradecer a María por su generosidad. La noticia del éxito de María llegó rápidamente a don Ignacio y Emiliano, quienes no ocultaron su orgullo. «¿O estás haciendo un trabajo excepcional, María?», dijo Emiliano durante una de sus visitas a la gasolinera. «Mi padre y yo no podríamos estar más satisfechos». María, aunque agradecida por las palabras de reconocimiento, sabía que aún quedaba mucho por hacer. La responsabilidad de gestionar la gasolinera, a pesar de las victorias iniciales, traía consigo nuevos desafíos. La carga de trabajo era intensa y ella se veía obligada a tomar decisiones difíciles a diario. Había la presión de mantener las ganancias en alza, lidiar con proveedores exigentes y asegurar que el equipo permaneciera unido y motivado. Una noche, después de un largo día de trabajo, María se sentó en su pequeña oficina, sintiendo el peso de las responsabilidades sobre sus hombros. Miró la foto de su madre, que mantenía en el escritorio, y suspiró. «¿Estaré a la altura de todo esto, mamá?», preguntó su voz baja y llena de duda. Tomás, que estaba acostado a sus pies, levantó la cabeza y ronroneó suavemente, como si le dijera que no estaba sola. Acariciando al gatito, María recordó todas las dificultades que ya había superado. La posición de liderazgo, aunque desafiante, también era una oportunidad para demostrar su resiliencia y capacidad de marcar la diferencia. Uno de los mayores desafíos surgió cuando María descubrió que las ganancias de la gasolinera estaban disminuyendo debido a una nueva competencia en las cercanías. Una nueva gasolinera, moderna y con precios agresivos, había abierto a pocas cuadras de distancia, atrayendo a muchos de los clientes habituales. María sabía que debía actuar rápidamente, o todo el progreso que había logrado estaría en riesgo. Reuniendo al equipo, María discutió estrategias para enfrentar la competencia. «Y necesitamos ofrecer algo que ellos no tienen», sugirió, mientras los empleados escuchaban atentamente. Decidieron enfocarse en el servicio al cliente,
ofreciendo servicios adicionales como lavado de autos gratuito para clientes frecuentes y creando un programa de lealtad. Además, María sugirió mejoras en la tienda de conveniencia, trayendo productos locales y exclusivos que atrajeran a la clientela. Con estos cambios, María esperaba no solo mantener a los clientes actuales, sino también atraer a nuevos. El equipo, ahora unido, trabajó incansablemente para implementar las ideas, y los resultados comenzaron a aparecer. Lentamente los clientes empezaron a regresar, no solo por la gasolina, sino por la experiencia única que encontraban allí, algo que la nueva gasolinera moderna no podía replicar. Laura, que antes era escéptica respecto a María, ahora se acercó a ella con una mirada más suave. «¿Realmente lograste cambiar este lugar?», le dijo un día, mientras organizaban los nuevos productos en la tienda de conveniencia. «Nunca pensé que te diría esto, pero mereces todo el éxito». Estela, que siempre había sido más reservada, también comenzó a mostrar un lado más colaborativo, ofreciendo sugerencias para mejorar aún más la gasolinera. El respeto que María conquistó no fue solo por su posición, sino por la manera en que trataba a todos con justicia y dignidad. A pesar de los avances, María sabía que el viaje apenas estaba comenzando. Con la nueva competencia, la necesidad de innovar y mantener al equipo motivado sería constante. Pero al mirar hacia el futuro, ya no sentía el miedo que tantas veces la había paralizado en el pasado. Al contrario, había una llama de determinación en su corazón, alimentada por todas las adversidades que ya había superado. En su mente, la imagen de don Ignacio y Emiliano y el apoyo inquebrantable que le ofrecieron servían como recordatorios de que no estaba sola en este viaje. Con Tomás a su lado y la nueva familia que encontró en la gasolinera, María estaba lista para enfrentar cualquier desafío que se le presentara en su camino. El destino había puesto grandes responsabilidades en sus manos, pero María sabía que tenía la fuerza para llevarlas. Estaba, finalmente, moldeando su propio camino, y el horizonte se extendía ante ella, lleno de posibilidades y desafíos, pero también de esperanza y realización. Los meses pasaron rápidamente en la gasolinera y cada día trajo nuevos desafíos y logros para María. Bajo su liderazgo, la gasolinera prosperaba y la confianza que don Ignacio y Emiliano habían depositado en ella se demostraba cada vez más justificada. Sin embargo, mientras las operaciones en la gasolinera se estabilizaban, algo inesperado y más profundo comenzó a desarrollarse en la vida de María. Al principio, la relación entre María y Emiliano era estrictamente profesional. Emiliano, con su postura seria y visión estratégica, frecuentemente visitaba la gasolinera para seguir los progresos y discutir planes futuros. María lo admiraba por su inteligencia y por la manera respetuosa con que siempre la trataba. Por su parte, Emiliano veía en María una fuerza rara, una combinación de resiliencia y bondad que lo intrigaba. Estas reuniones de negocios, inicialmente formales y objetivas, comenzaron a transformarse en algo más. Pequeños gestos de cariño surgían aquí y allá, una conversación más larga después del trabajo, una risa compartida en un momento de relajación o una mirada que duraba un poco más de lo esperado. Ambos se dieron cuenta de que había algo creciendo entre ellos, algo que iba más allá de la relación profesional que inicialmente los unió. Don Ignacio, siempre observador y con una mirada paternal hacia María, notó el cambio en la dinámica entre los dos. Siempre había soñado con ver a su hijo junto a una mujer de buen corazón y poco a poco comenzó a incentivar esa relación. Emiliano, le decía en conversaciones privadas, no es fácil encontrar una mujer como María. Es fuerte, es honesta y dedicada. Veo cómo la miras y no puedo evitar imaginar lo felices que serían juntos. Emiliano, que siempre respetó a su padre, empezó a pensar más seriamente sobre lo que estaba pasando en su corazón. Sabía que María era diferente de cualquier otra persona que hubiera conocido. Ella tenía una pureza y una determinación que lo atraían profundamente, pero también sentía que María, a pesar de toda su fuerza, llevaba cicatrices que la hacían dudar en abrirse al amor. María, por su parte, sentía los mismos conflictos internos. Empezaba a darse cuenta de que sus sentimientos por Emiliano iban más allá del simple respeto o admiración. Había un calor en su pecho cada vez que él estaba cerca, una ansiedad agradable que la hacía querer saber más sobre él, pasar más tiempo a su lado. Pero cada vez que se permitía pensar en algo más, las sombras del pasado resurgían.
recordándole todas las veces que había sido herida y traicionada. «Te mereces ser feliz, María», le dijo una vez don Ignacio en un momento de sinceridad. «No dejes que el pasado robe las oportunidades que el presente te está ofreciendo». Esas palabras se quedaron con María, pero la decisión de permitirse sentir era más difícil de lo que esperaba. El recuerdo de su infancia difícil, el abandono, la lucha constante por sobrevivir, todo eso la dejaba dudosa, con miedo de volver a salir lastimada. Además, estaba la diferencia de clases entre ellos, algo que nunca había olvidado y que la hacía preguntarse si realmente pertenecía al mundo de Emiliano. Pero incluso con todas estas dudas, María no podía evitar el vínculo especial que se estaba formando entre ella y Emiliano. Había momentos en los que, al hablar sobre el futuro del puesto, o simplemente al caminar juntos por la propiedad, sentía una conexión tan profunda que era imposible ignorar. Emiliano, por su parte, se mostraba cada vez más atento, buscando maneras de estar a su lado, ofreciendo apoyo y consejos, pero también dejando claro que estaba ahí para lo que ella necesitara. Una noche, después de un largo día de trabajo, Emiliano invitó a María a cenar. «Nada formal», dijo él con una sonrisa, «solo una buena conversación y una comida decente. Creo que ambos nos merecemos un poco de descanso». María dudó, pero aceptó la invitación. La cena fue en un restaurante acogedor, lejos del bullicio y las preocupaciones del día a día. Hablaron de todo: trabajo, sueños e incluso sobre las dificultades que habían enfrentado en la vida. Emiliano fue sincero sobre la presión que sentía como heredero de la familia Morales y cómo siempre había deseado encontrar a alguien que lo entendiera más allá de las apariencias. María, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómoda para hablar sobre su infancia, sus luchas y sus esperanzas. La vulnerabilidad que compartió con Emiliano creó un lazo aún más fuerte entre ellos, algo que ambos percibieron con claridad al final de la noche. «Eres una persona increíble, María», dijo Emiliano, mientras la acompañaba de vuelta a casa. «Y quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea». María sonrió, el corazón latiendo más rápido. «Gracias, Emiliano. Yo también estoy aquí para ti». Mientras se despedían, el aire estaba cargado de una tensión dulce, una mezcla de expectativa y miedo a lo desconocido. Ambos sabían que algo especial estaba naciendo entre ellos, pero también que sería necesario tiempo y paciencia para que ese sentimiento se consolidara. María, al entrar en su casa, encontró a Tomás esperando por ella, como siempre. Acariciando al gatito, se permitió soñar, aunque fuera por un breve momento. ¿Qué pasaría si se permitiera amar de nuevo? ¿Sería posible después de todo lo que había pasado? Estas preguntas seguirían rondando sus pensamientos, pero ahora, con Emiliano a su lado, María comenzaba a creer que tal vez, solo tal vez, el amor fuera una nueva jornada que finalmente estaba lista para emprender. Las barreras que aún existían serían difíciles de superar, pero la fuerza que había construido a lo largo de su vida podría ser exactamente lo que necesitaba para abrir su corazón y dejar que el amor entrara. La vida de María parecía finalmente estar tomando rumbo. El vínculo creciente con Emiliano, el éxito en el puesto de gasolina y el respeto que había ganado de don Ignacio y de sus compañeros de trabajo le habían dado una nueva esperanza y confianza. Sin embargo, como una tormenta inesperada, el pasado que tanto se había esforzado por dejar atrás volvió a atormentarla de forma cruel e inesperada. Una mañana como cualquier otra, mientras María revisaba los reportes de ventas en la oficina del puesto, una figura familiar apareció en la puerta. La sangre de María se heló al reconocer a Armando, su padrastro, a quien no veía desde hacía años. Estaba más envejecido, con el rostro marcado por la vida dura que claramente seguía llevando, pero la mirada cruel y avariciosa era la misma de siempre. «María», dijo él con una sonrisa torcida, «parece que finalmente tuviste suerte en la vida». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué estás haciendo aquí, Armando?» «¿Cómo me encontraste?» Él dio un paso adelante, sin molestarse en ocultar el desprecio en su voz. «Y fue fácil. Supe de ti a través de algunos conocidos. Oí que ahora eres una gerente importante, trabajando para una familia rica. ¿Quién diría que esa niña asustada se daría tan bien?» «No te debo nada», respondió María, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba en pánico. Armando se rió con desprecio.
¿De verdad crees que puedes seguir con tu vida y olvidarte de mí? Yo te crié, niña, y me debes por eso. Ahora que tienes una buena vida, creo que es justo que reciba mi parte. María sabía que él estaba allí para aprovecharse de su nueva situación. «Oh, no tengo nada para ti, vete». Pero Armando no se intimidó. Se acercó aún más, inclinándose sobre la mesa. «Sé sobre tu amistad con ese tal Emiliano y su padre. Confían en ti, ¿verdad? Imagina lo que pensarían si supieran la verdad. O mejor, si escucharan las mentiras que podría contar». María se puso pálida. «¿Qué quieres?» «Dinero», dijo él directo. «Una cantidad que me haga olvidar lo que sé sobre ti. O me pagas o les cuento que robabas, mentías y hacías cosas peores. Sabes que ellos me van a creer a mí, no a ti». Desesperada, María intentó razonar. «Eso no es verdad. Sabes que nunca hice nada de eso. ¿Quién va a creerle a una niña que creció como tú? A la gente rica no le gusta la suciedad, María. ¿Y tú para ellos no sigues siendo sucia? ¿Me vas a pagar o vas a arriesgar todo lo que has logrado?» Armando dejó claro que volvería en pocos días para cobrar el dinero, y si ella no tenía lo que él exigía, destruiría su reputación con mentiras. Cuando se fue, María se quedó paralizada, con el corazón pesado de miedo y desesperación. En los días siguientes, la presencia de Armando se cernía sobre ella como una nube oscura. Él comenzó a aparecer inesperadamente, en horarios distintos, siempre presionándola y cada vez más amenazante. María, que antes era tan fuerte y segura de sí misma, empezó a sentirse nuevamente como la niña asustada que había sido tantos años atrás. La presión comenzó a afectar no solo su vida personal, sino también su desempeño profesional. Las noches de insomnio, los momentos de distracción durante las reuniones y la preocupación constante de que Armando podría aparecer en cualquier momento comenzaron a interferir en su trabajo. María intentaba ocultar su estado emocional de Emiliano y don Ignacio, pero ellos notaron que algo andaba mal. «María», dijo Emiliano una noche, después de otra cena en la que ella parecía distante, «siento que algo te está preocupando. Sabes que puedes contar conmigo, ¿verdad?» María, sintiendo el peso del secreto que cargaba, dudó. Por un lado, sabía que debía confiar en Emiliano y don Ignacio, pero por otro, el miedo de que ellos la juzgaran y la vieran de manera diferente era abrumador. ¿Qué pasaría si ellos creían las mentiras de Armando? Podría perder todo lo que había construido: su trabajo, el respeto de la familia Morales y, lo peor, el cariño de Emiliano. Cada día que pasaba, la presión aumentaba. María sabía que ceder al chantaje de Armando no resolvería el problema, solo lo pospondría. Él siempre volvería por más, y ella sería eternamente su prisionera. Pero enfrentarlo significaba arriesgarlo todo, y la pregunta que no dejaba de martillar en su mente era: ¿tendría el valor de enfrentar su pasado y contarle la verdad a Emiliano y don Ignacio? ¿O seguiría viviendo con ese miedo, permitiendo que Armando la controlara? Finalmente, después de una noche de pesadillas y angustia, María tomó una decisión. No permitiría que Armando destruyera su vida. Era hora de enfrentar a sus demonios, contar su historia y confiar en que Emiliano y don Ignacio verían quién era ella realmente, y no la persona que Armando intentaba pintar. A la mañana siguiente, con el corazón acelerado y la mente enfocada, María llamó a Emiliano y don Ignacio, pidiéndoles que fueran a la gasolinera para una conversación importante. Cuando llegaron, sabía que no habría vuelta atrás. Era el momento de la verdad, y aunque estaba aterrorizada, también sentía una extraña sensación de alivio por finalmente estar a punto de enfrentar su pasado de frente. María sabía que había llegado el momento de enfrentar su pasado. Con el corazón pesado, pero decidida, pidió a Emiliano y don Ignacio que se reunieran con ella en la oficina de la gasolinera. El ambiente, generalmente un lugar de decisiones y planes para el futuro, ahora se convertiría en el escenario de una de las revelaciones más importantes de su vida. «María, ¿qué está pasando?» «Pareces tan preocupada», dijo Emiliano, sintiendo la tensión en el aire apenas entró en la oficina. Don Ignacio, a su lado, observaba a María con una expresión paternal de preocupación. María respiró hondo, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía. «Hay algo que necesito contarles. Algo que he estado cargando durante mucho tiempo y que ya no puedo mantener en secreto». Con la voz temblorosa al principio, pero ganando fuerza a medida que avanzaba, María comenzó a relatar su historia. Habló sobre su infancia sufrida,
la pérdida prematura de su madre y los años de abuso a manos de su padrastro. Contó cómo fue rescatada y llevada al orfanato, donde finalmente encontró un poco de paz y esperanza. Emiliano y don Ignacio escucharon en silencio, absorbiendo cada detalle con expresiones que reflejaban sorpresa, tristeza y, sobre todo, una profunda compasión. Cuando María terminó, las lágrimas corrían libremente por su rostro, pero sentía un alivio indescriptible por haber finalmente compartido la verdad. «Entenderé si después de saber todo esto, prefieren alejarse de mí», dijo ella con la voz aún quebrada. «Ay, pero necesitaba ser honesta». Emiliano, sin dudarlo, se acercó y la envolvió en un cálido abrazo. «María, eres una de las personas más fuertes que he conocido. Lo que has pasado es inimaginable. Pero el hecho de que estés aquí, superándolo todo, solo aumenta mi admiración por ti. Estoy aquí para ti ahora y siempre». Don Ignacio, con lágrimas en los ojos, también se acercó. «María, querida, eres como una hija para mí. Saber por lo que has pasado solo aumenta el respeto y el cariño que siento por ti. Nunca dudes de tu lugar en nuestra familia». Esas palabras, provenientes de las dos personas que más importaban para ella, fueron como un bálsamo para el alma de María. Sentía que el peso del pasado se disipaba un poco más, reemplazado por el apoyo y amor que ahora la rodeaban. Con el tiempo, la relación entre María y Emiliano se fortaleció aún más. Comenzaron a planear un futuro juntos, discutiendo sueños y posibilidades con entusiasmo renovado. María finalmente se permitió soñar con una vida llena de amor y estabilidad, algo que antes parecía tan distante e inalcanzable. Sin embargo, la felicidad recién descubierta de María estaba amenazada. Armando, su padrastro, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Se enfureció al darse cuenta de que sus intentos de chantaje no habían surtido efecto. Decidido a destruir la paz de María, Armando comenzó a idear un plan más insidioso. Armando sabía que para herir a María de verdad, necesitaba afectar no solo su reputación, sino también su seguridad emocional y profesional. Comenzó a reunir información, buscando cualquier punto débil que pudiera usar en su contra. Su objetivo era claro: arruinar la confianza que Emiliano y don Ignacio depositaban en María y desestabilizar la vida que ella estaba construyendo. María, por su parte, aunque aliviada por haber contado su historia, no estaba ajena a la amenaza que Armando aún representaba. Sabía que él no desistiría fácilmente y que debía estar preparada para enfrentar lo peor. Una tarde, mientras revisaba algunos documentos en la oficina, María recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, escuchó la desagradable voz de Armando. «¿Creíste que podías ignorarme, María? Piensa de nuevo». «Tengo información que puede destruir todo lo que has construido. Y la voy a usar». El corazón de María se aceleró. «¿Qué quieres, Armando?» «Dinero», respondió él fríamente. «Mucho dinero. O me aseguraré de que todos sepan la verdad sobre ti. Y créeme, no será bonito». María colgó el teléfono, sintiéndose nuevamente acorralada. Pero esta vez no estaba sola. Decidida a no dejar que Armando ganara, le contó a Emiliano sobre la llamada. «Él no va a parar», dijo ella, apretando con fuerza la mano de Emiliano. «Pero no voy a dejar que nos destruya». Emiliano, con una mirada decidida, respondió: «Vamos a enfrentar esto juntos, María. Él no puede vencernos». María sabía que la batalla apenas comenzaba. Armando era una amenaza real y peligrosa, pero con Emiliano y don Ignacio a su lado, estaba lista para luchar. Juntos, empezaron a elaborar un plan para enfrentar a Armando y proteger la felicidad que habían encontrado. María sentía que, a pesar de los desafíos que aún estaban por venir, finalmente tenía una oportunidad de construir la vida que siempre había soñado. Y con el amor y apoyo de Emiliano y don Ignacio, estaba decidida a enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. El regreso de Armando había traído una sombra a la vida de María, pero ella estaba determinada a no dejar que él destruyera lo que había logrado. Sin embargo, Armando, desesperado y amargado, no estaba dispuesto a rendirse. Decidido a derribar a María a cualquier costo, buscó alianzas en lugares oscuros y encontró en las antiguas compañeras de trabajo de María, Laura y Estela, las cómplices perfectas para su plan maligno. Laura y Estela, que aún guardaban rencor hacia María por haberlas superado y ganado el respeto que ellas nunca habían alcanzado, fueron fácilmente manipuladas por Armando. Las convenció de que, si lograban derribar a María,
habría recompensas sustanciales para ambas. Alimentadas por la envidia y la promesa de dinero fácil, las dos mujeres aceptaron participar en el plan. El plan de Armando era simple, pero devastador. Sabotear la red de gasolineras que María gestionaba, de modo que creara una crisis que pondría en riesgo toda la operación. Con la reputación de María en juego, esperaba que don Ignacio y Emiliano perdieran la confianza en ella, llevándola al colapso. Laura y Estela, usando sus conocimientos internos, comenzaron a minar lentamente la operación de las gasolineras. Falsificaron informes, desviaron combustible y crearon problemas logísticos que rápidamente comenzaron a causar pérdidas. La intención era clara: hacer parecer que María había perdido el control, poniéndola en una posición delicada ante don Ignacio y Emiliano. Sin embargo, María, siempre atenta y perspicaz, empezó a notar las irregularidades. Inicialmente pensó que se trataba de errores humanos o problemas puntuales, pero pronto se dio cuenta de que algo más siniestro estaba en marcha. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar cuando encontró evidencias de sabotaje deliberado, y su mente rápidamente conectó los puntos. Decidida a no permitir que el plan de Armando se concretara, María compartió sus descubrimientos con Emiliano. «Alguien está tratando de sabotear nuestro trabajo, Emiliano», dijo ella, sosteniendo los documentos que probaban la traición. «Y estoy casi segura de que Armando está detrás de esto». Emiliano, al escuchar las sospechas de María, se enfureció. Él ha ido demasiado lejos esta vez. No podemos permitir que siga amenazándonos. Juntos, decidieron que era hora de actuar. Con la ayuda de un investigador privado, comenzaron a monitorear las actividades de Laura y Estela, recopilando pruebas de su participación en el esquema. Cuando finalmente reunieron todas las evidencias necesarias, María y Emiliano confrontaron a Laura y Estela. «Sabemos lo que están haciendo», dijo María con voz firme, pero llena de una tristeza contenida. «Nos traicionaron la confianza que depositamos en ustedes». Laura, tratando de mantener la compostura, intentó defenderse. «No sé de qué estás hablando, María. Esto es un malentendido». Pero Estela, incapaz de soportar la presión, se derrumbó. «Fue Armando. Él nos convenció de hacer esto. Dijo que nos pagaría, que tú no merecías lo que tenías». María sacudió la cabeza decepcionada. Dejaron que el odio y la avaricia guiaran sus acciones. «Y ahora tendrán que enfrentar las consecuencias». Con las pruebas en mano, María y Emiliano confrontaron a Armando en una reunión tensa, donde la verdad finalmente salió a la luz. Armando, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, reaccionó con furia. «Siempre has sido una ingrata, María. Yo te crié, ¿y así es como me lo pagas?» «Tú no me criaste», replicó María, con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Intentaste destruirme, pero sobreviví. Y no voy a permitir que tú ni nadie más controle mi vida». En un momento de pura valentía, María denunció a Armando ante las autoridades, entregando todas las pruebas de sus crímenes. Laura y Estela, al darse cuenta de que habían sido utilizadas y que ahora enfrentarían las consecuencias, también fueron entregadas a la policía. Armando, finalmente desenmascarado, fue arrestado por chantaje e intento de sabotaje, cerrando así un doloroso capítulo en la vida de María. Con el arresto de Armando, María sintió como si una gran nube se hubiera disipado de su vida. Por primera vez, estaba verdaderamente libre de las cadenas de su pasado. Emergió de la prueba más fuerte e independiente, sabiendo que había enfrentado sus mayores miedos y los había vencido. Don Ignacio, que había observado toda la situación con orgullo y respeto renovado por María, la abrazó calurosamente después del enfrentamiento. «Eres una mujer extraordinaria, María. Nunca lo dudes. No solo salvaste nuestra empresa, sino que también mostraste un coraje que pocos tienen». Emiliano, al lado de María, le tomó la mano y sonrió. «Siempre supe que eras fuerte, pero ahora sé que nada puede derribarte. Estoy más seguro que nunca de que nuestro futuro juntos será increíble». Con el fin de las amenazas, María y Emiliano finalmente pudieron comenzar a planear el futuro sin miedos ni inseguridades. Y aunque el viaje hasta allí había estado lleno de desafíos, María sabía que cada obstáculo la había moldeado, transformándola en la mujer fuerte y resiliente que ahora estaba lista para abrazar la felicidad que tanto merecía. El sol salía en un cielo claro y brillante.
bañando la pequeña capilla con una luz dorada y suave. Era el día de la boda de María y Emiliano, un día que muchos, incluida ella misma, tal vez nunca imaginaron que llegaría. La ceremonia, simple e íntima, reflejaba perfectamente la esencia de ambos, un amor verdadero, forjado en la adversidad y sostenido por la integridad y la confianza. Amigos cercanos y familiares estaban presentes, pero el momento más especial fue cuando don Ignacio, con los ojos llenos de lágrimas, llevó a María hasta el altar. «Siempre soñé con ver a mi hijo al lado de una mujer fuerte y de buen corazón», dijo, con la voz quebrada por la emoción. «Soy tú, María. Eres todo lo que podría haber deseado para él y más». María, vestida de blanco, sostenía las manos de Emiliano, sintiendo una paz que nunca antes había experimentado. La capilla, decorada con flores simples pero elegidas con cariño, reflejaba la nueva vida que estaba a punto de comenzar. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran sus votos, las palabras vinieron naturalmente, cargadas de amor y sinceridad. «María», comenzó Emiliano, con una sonrisa que iluminaba todo su rostro, «desde el momento en que te conocí, supe que eras especial. Tu fuerza, tu bondad y la manera en que enfrentas los desafíos me han enseñado lo que es el verdadero amor. Prometo estar a tu lado en todo momento, compartiendo alegrías y enfrentando dificultades, hoy y siempre». María, sintiendo las lágrimas formarse, respondió: «Emiliano, has traído luz a mi vida en momentos de oscuridad. Contigo aprendí a confiar y a creer de nuevo. Prometo ser tu compañera, tu amiga, y amarte con todo mi corazón, hoy y para siempre». Con los anillos intercambiados y las bendiciones dadas, María y Emiliano se convirtieron oficialmente en marido y mujer. La pequeña congregación aplaudió, y los dos caminaron juntos por el pasillo de la capilla, listos para comenzar la nueva jornada que les aguardaba. La recepción realizada en el jardín de la casa de don Ignacio se caracterizó por la sencillez y la alegría. El sonido de risas y música llenaba el aire, mientras los invitados celebraban el amor de la nueva pareja. En un momento especialmente conmovedor, don Ignacio pidió la palabra y, con una sonrisa emocionada, hizo un anuncio. «Hoy es un día muy especial para mí», comenzó él, sosteniendo una copa de vino. «No solo porque mi hijo ha encontrado al amor de su vida, sino porque veo que ambos están listos para continuar con el legado de nuestra familia. Por eso he decidido ceder la administración de toda la red de gasolineras a Emiliano y María. Confío plenamente en que, juntos, harán que este negocio prospere aún más». María se quedó sin palabras. El gesto de don Ignacio no era solo una demostración de confianza, sino también la confirmación de que finalmente había encontrado un lugar al que pertenecía, una familia que la había acogido de todo corazón. Al final del día, cuando el sol comenzaba a ponerse, don Ignacio llamó a María para tener una conversación a solas. Caminaron por el jardín, y él la guió hasta un banco bajo un gran árbol, donde se sentaron lado a lado. «María», comenzó él, mirando hacia el horizonte, «hay algo que necesito contarte». María se volvió hacia él, curiosa y atenta. «Siempre supe sobre tu pasado», reveló don Ignacio, con un tono suave y comprensivo. «Desde el momento en que Emiliano y yo decidimos darte una oportunidad, me aseguré de saber más sobre quién eras. Descubrí tu historia, Stittel, las dificultades que enfrentaste, y cómo, a pesar de todo, te mantuviste íntegra y llena de bondad». María sintió su corazón acelerarse. «¿Aún sabiendo todo, decidiste confiar en mí?». Don Ignacio sonrió y tomó su mano. «Vi en ti a la hija que siempre deseé tener, alguien con una fuerza que pocas personas poseen. Sabía que, si te daba una oportunidad, mostrarías al mundo de lo que realmente eres capaz. Y no me equivoqué». Las palabras de don Ignacio trajeron lágrimas a los ojos de María. Finalmente entendió que desde el principio él la veía por lo que realmente era, una mujer fuerte, resiliente y digna de amor y confianza. «Gracias, don Ignacio», susurró ella, con la voz quebrada por la emoción. «Por todo». «No, María», respondió él, con una sonrisa cariñosa. «Soy yo quien te agradece por haber traído tanta felicidad a nuestra familia». El gran giro fue, en realidad, una revelación de confianza y amor incondicional que don Ignacio siempre tuvo por María, incluso antes de que ella lo supiera. La aceptó no solo por lo que se había convertido,
sino también por el difícil camino que la llevó hasta allí. Esa noche, María y Emiliano se despidieron de los invitados y, tomados de la mano, caminaron bajo el cielo estrellado, listos para el nuevo capítulo de sus vidas. Sabían que, independientemente de los desafíos que el futuro pudiera traer, juntos, podrían superar cualquier cosa. María, finalmente en paz, sonrió al pensar en todo lo que había vivido. Las sombras del pasado habían sido disipadas, y ante ella se extendía un nuevo amanecer, un futuro brillante y lleno de posibilidades, construido sobre la base sólida del amor, la integridad y la fuerza que siempre la había guiado. Y así, con el corazón ligero y el alma renovada, María siguió adelante, sabiendo que había encontrado no solo el amor, sino también la familia y la paz que siempre había buscado.